Saludos, soy Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación, y hoy tenemos el honor de tener al diputado Jonathan Prendas del Partido Nueva República, porque vamos a conversar sobre un proceso muy interesante, multipartidista, que ocurrió en la Asamblea Legislativa, que fue la aprobación de una serie grande de proyectos de ley para el ingreso a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Don Jonathan fue el presidente de la comisión especial y el proceso fue realmente impresionante. Creo que fue poco más de un año, 13 meses, 12 meses. Así es, saludos Esteban y saludos a toda la audiencia que tiene este espacio. Para Nueva República siempre es un orgullo pues tender puentes a nivel político para poder generar mejor bienestar para los costarricenses. En efecto, fue un esfuerzo que nació en septiembre del 2018 y que está llegando a su fin en la parte inicial en el mes de febrero del 2020. Fueron cerca de 15, 16 meses en los cuales 9 diputados de la República, una oficialista y 8 de oposición nos pusimos de acuerdo, nos pusimos la camisa del país y empezamos a generar los acuerdos necesarios para poder tramitar los 14 proyectos de ley que eran las necesidades mínimas que la OCDE le planteó a Costa Rica como urgentes para poder tener acceso a la OCDE en el plazo inmediato, llámese mayo de este año. Yo quisiera que hablemos precisamente sobre el término que usted usó de acuerdo político. Así es. Porque sabemos, y es evidente, que hay diferencias ideológicas, políticas en la Asamblea Legislativa muy fuertes, pero que se expresan con toda libertad en un país como Costa Rica. Así es. Pero en este caso ustedes logran un acuerdo. Por ejemplo, desde el punto de vista de Nueva República, cuando llega el gobierno, la administración de Carlos Alvarado y les plantea, queremos avanzar a la OCDE. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes sobre el ingreso a esta organización y las reformas que había que hacer? ¿No se ponen ustedes a pensar, por ejemplo, bueno, si es que es un proyecto del gobierno del PAC, entonces deberíamos estar recelosos? O sea, No. ¿cuál es la evaluación que hacen? No, y a ver, vamos a empezar con los tiempos cronológicamente adecuados. El que propuso la comisión, crear una comisión especial para incorporar a Costa Rica a la OCDE fue este servidor. Fuimos nosotros los que desarrollamos la propuesta, en conjunto la compañera Ivonne, que también es parte de la comisión, y yo le planteé a todos los jefes de fracción. Yo en ese momento estaba en una parte del liderazgo dentro del Congreso junto con otros compañeros que nos permitían pues poner sobre la mesa este punto que fue acuerdo de campaña entre ambos partidos que llegamos a la segunda ronda. Nosotros le pusimos sobre la mesa a la comisión, al plenario, la moción específica para crear esta comisión que nunca se había creado a nivel mundial para un país que quisiera entrar a la OCDE. Esa iniciativa tuvo eco en todas las fracciones. El gobierno dijo, bueno, está bien, yo también quiero el acceso a la OCDE, estoy de acuerdo con crear esa comisión, la aprobamos y la conformamos la mayoría de las fracciones de oposición. Hay 3 diputados de Liberación Nacional, uno de la Unidad Social Cristiana, uno del Republicano Social Cristiano, está don Eric, que es independiente, y está Carolina, que es del Partido Oficialista, e Ivonne y yo, que somos de Nueva República, conformando esta comisión. Lo primero que nos dimos a la tarea fue entender el proceso, porque en la Asamblea Legislativa entra un proyecto de ley y va quemando sus etapas de acuerdo a las necesidades y a la voluntad política y al diálogo político. Y nosotros entendimos que teníamos plazos específicos para que nos pudiesen evaluar y poder quemar o aprobar los distintos comités, que son 22 en la OCDE, que los países miembros tenían que evaluar los proyectos de ley que estábamos tramitando. Ese fue el primer punto donde entendimos que había que cambiar la forma de trabajar. El segundo fue puertas abiertas. Nosotros en la comisión no trabajamos los proyectos a lo interno cerrado con candados, sino al contrario, pusimos a la vista de todos los sectores involucrados las necesidades de escucharlos, de ver sus aprehensiones, de ver sus sugerencias, de ver cuáles eran también sus limitaciones en cuanto a la extensión del proyecto. Y empezamos a ver cuáles eran los puntos específicos que la OCDE le había pedido a Costa Rica. En eso tuvimos un diálogo sumamente amplio y estrecho con la ministra de COMEX, con Dialada Jiménez,
para poder establecer los puntos específicos que la OCDE pedía. Usted tiene razón, el proyecto lo presenta el gobierno como interlocutor oficial con la OCDE, y ahí podíamos tener algún tipo de reticencia o de alejamiento en ver si es o no lo que la OCDE estaba pidiendo, y para eso nosotros tuvimos un acercamiento muy fuerte con Dialá, pero también con la OCDE. Fuimos a París, escuchamos a las autoridades máximas de la organización, nos reunimos con los coordinadores de cada comité para ver exactamente qué era lo que ellos necesitaban del país. Y también entendimos que es un marco regulatorio, no era específicamente tiene que decir esto, sino mientras que se cumplan los objetivos que necesita la eficiencia y la prosperidad para las naciones que impulsa la OCDE, pues estaba bien. Y ahí empezamos a ajustar los textos, ver que todos quedaran satisfechos con la redacción. La Secretaría y la Presidencia, la Secretaría en manos de Ana Lucía Delgado y la Presidencia en los 2 periodos, porque fui reelecto por la Comisión en mis manos, pues logramos tener puertas abiertas y tener un diálogo estrecho con todos los sectores involucrados. Llámese zonas francas de un lado, llámese sector productivo en otro, llámese sindicatos en otro, llámese también asociaciones solidaristas, cooperativas, banca, todo los sistemas financieros, dependiendo de cada proyecto. Teníamos un diálogo directo, nos reuníamos para escucharlos y para que nos escucharan y entendiéramos todos en conjunto qué era la OCDE. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las reformas más trascendentales en este alineamiento que el país va a hacer a las reglas de la OCDE con la idea de mejorar la gestión pública? ¿Qué es lo más trascendental para mejorar la vida de los costarricenses? A ver, yo creo que son unas a corto plazo y otras a mediano plazo. A corto plazo, la parte de las estadísticas, la inversión a las estadísticas de Costa Rica van a ser más serias, más profundas. Los tomadores de decisión del partido que sea van a tener a la mano los números específicos de cómo se está comportando Costa Rica, cómo se está comportando los diferentes estratos sociales, cómo se está comportando cada región del país para tomar las mejores decisiones. Ya queda atrás el tema de me parece que el país necesita ir por ahí, o el tinte ideológico es el que marcaba mucho al país. Con esta serie de informaciones que ya este proyecto de ley está planteando, le presenta a Costa Rica la oportunidad de tomar las decisiones no de manera ideológica, sino de manera técnica, que va a ser muy bueno. También... Perdón, eso se le da la potestad en el manejo de estadísticas es al INEC y al Banco Central, si no me equivoco. Así es, al INEC y al Banco Central, ellos se fortalecen a nivel financiero, pero se fortalecen también a nivel de ejecución de las diferentes plataformas estadísticas para poder darle a todo el gobierno la información para poder tomar decisiones. Y independencia. Independencia. Con la independencia también se saca al Ministerio de Hacienda del voto dentro de la Junta Directiva del Banco Central, es decir, se despolitiza la toma de decisiones de las políticas macroeconómicas del país. También se saca de la Junta Directiva de Recope al Ministro de Ambiente para que Recope pueda tomar las decisiones técnicas que mejor le empiecen a parecer para Costa Rica. También se saca de Incopesca la injerencia de la parte del gobierno, y más bien se transforma y se le da un acompañamiento, porque hay funciones diferentes, se le da un acompañamiento del sector exportador por medio de COMEX, que pasa a ser parte de la Junta Directiva, pero para poder ayudar a los pescadores a exportar lo que tienen. Otro proyecto de ley muy, muy importante es precisamente el número 14, que resultamos nosotros en la aprobación hace pocos días, las semanas pasadas, que es el de seguro de depósito. Se está protegiendo los recursos, los ahorros del 100% de los costarricenses que tengan sus dineros en banca pública, banca privada y en cooperativas hasta por 6 millones de colones, en caso de que estas entidades donde ellos tengan la plata sufran algún problema, llámese quiebra, corrida financiera o algún problema más de fondo financieramente hablando. No van a tener que preocuparse porque la plata va a estar para poder devolver el dinero. Ahora, el camino no estuvo exento de polémica, ¿verdad? No. Y en este proyecto que usted menciona fue donde me parece que hubo más. El tema fue que en cierto momento el gobierno quiso excluir a la banca pública. Así es. Del proyecto de garantía de los depósitos bancarios. ¿Cuándo se dieron ustedes cuenta de eso? ¿Y cuándo se dieron cuenta de que eso podría poner en riesgo el acceso a la OCDE? ¿Y cómo lo comprobaron? A ver, lo sospechábamos, tanto esta presidencia como la secretaría de la comisión, cuando nosotros teníamos los 14 proyectos
en papel que tenían que entrar y sabíamos para qué momento tenían que entrar porque nosotros pedíamos que nos dieran oxígeno, es decir, que no nos lo dieran hoy para aprobar mañana, porque hay que pasar un proceso interno legislativo. Y lo empezamos a sospechar cuando este proyecto que debió ser presentado con mayor anterioridad, de hecho hasta en el momento del inicio de la comisión, y nos lo presentan de último, y nos lo presentan contra el filo de la navaja. Había que presentarlo el 18 de noviembre, si memoria no me engaña, y el 17 todavía estaban diciendo no sabemos qué vamos a presentar. La oposición de la comisión toma el borrador más reciente, el documento más reciente del Banco Central, le da forma legislativa y lo presenta ante el riesgo de que el gobierno no tomara una decisión en función de aprobar o no o sea, el ustedes se ingreso. anticipan al movimiento del gobierno. Nosotros nos anticipamos y eso sirvió para que en París, como la diferencia horaria es tan importante, nosotros lo presentamos y calzó con el día final en París. Entonces nos dijeron, el proyecto ya está, al final de cuentas no interesa quién lo presente, mientras que cumpla con los mínimos y mientras que tenga ambiente dentro de la comisión que fue el compromiso de Costa Rica de trámite. Nosotros nos pusimos el plazo para poder terminar a febrero de este año, para ingresar en mayo, pero también nos pusimos la manera, que fue mediante una comisión específica que iba a tramitar el proyecto. Eso fue visto con buenos ojos, ese adelanto de parte de la comisión de presentar este proyecto fue visto con buenos ojos, pero eso no significó que estuviese todo transparente. ¿Por qué? Resulta que cuando ya se presenta el proyecto, empieza el estira y encoge porque el gobierno presenta otro proyecto sin la banca pública y dicen ya la garantía del Estado respalda esos dineros de los ahorrantes, lo cual no es cierto, porque la garantía del Estado no es plata sonante y constante que está en una cuenta que se pueda usar para, si hay algún tipo de problema, el gobierno tiene o que endeudarse para tener ese dinero, o que emitir papel moneda para poder tenerlo, o tramitarlo por más impuestos. Sí, la garantía del Estado es que los costarricenses van a pagar. O sea, exactamente. Eso era. Pero las buenas prácticas de la OCDE significa que todo el sistema financiero, público, privado y cooperativas, aporten para tener ese dinero en una cuenta bancaria que la va a administrar el Banco Central para poder responder inmediatamente sin impacto a las finanzas de los costarricenses. Hubo un momento de tensión incluso, en donde se dejó ver una diferencia interna en el gobierno, porque en cierto momento la ministra de Comercio dice yo no apoyo ese proyecto, la versión del gobierno. La versión del gobierno ya nunca lo apoyó, hubo también el Banco Central tampoco lo apoyó, hubo un momento tenso cuando ya empezaron las sesiones extraordinarias que dependíamos de que el gobierno convocara ese proyecto para poder tramitarlo y decían vamos a esperar, vamos a negociar y no se hacía nada. El proyecto que nosotros presentamos no se publicaba en la imprenta cuando todo era al día siguiente y no tenía mayor problema en ningún trámite legislativo. Ese proyecto duró 10, 12 días en haberse publicado. Y lo que hicimos fue convocar al ministro de la Presidencia, a la ministra de Planificación y al director de la imprenta para ver qué estaba pasando. Eso fue un momento sumamente tenso, pero también de clarificación, porque logramos encontrar en ellos el compromiso específico para tramitarlo de acuerdo a las prácticas OCDE, en una comisión específica, con las actas abiertas y con la transparencia de que los costarricenses estaban viendo que lo que estábamos velando era por la plata de los ahorrantes, que era la normativa OCDE, que es sumamente beneficiosa para Costa Rica, pero que el gobierno no quería pues tramitar porque tenía sus compromisos ideológicos, que es precisamente lo que la OCDE quiere evitar, la ideología metida en la parte técnica de las buenas decisiones. Hay otro proyecto muy importante que implica un gran cambio de paradigma en la sociedad costarricense, que es el proyecto Procompetencia. El castigo a las prácticas oligopólicas, monopólicas. Así es. ¿Tuvieron mucha oposición en ese proyecto? Más que oposición fue escuchar a los sectores, ver qué era lo que se les ponía como sus dudas y encontrar una redacción en la cual se solventaran los mayores peros que ellos podían tener sin salirnos de los parámetros OCDE. Recordemos que al principio de esta entrevista hablamos que OCDE no dice tiene que decir esto, lo que dice es
tiene que englobar esta decisión para que las decisiones sean lo mejor para el país. Entonces, los mínimos eran un estándar, no era una redacción específica, y con los distintos sectores nos sentamos a ver qué era lo que les preocupaba. Logramos acuerdo en la mayor cantidad de los sectores, y en los que no, también hubo el compromiso de ver, de escucharlos, de que nosotros también pudiéramos explicarles y de entender que lo que había vivido Costa Rica hasta antes de la incorporación a la OCDE era el pasado, y que a partir de acá las buenas decisiones y la transparencia de parte de las organizaciones e instituciones que se acogían a la normativa OCDE iban a plantear una proyección diferente. Ellos lo comprendieron y entendieron que era por el bien, no solo de ellos, sino también de los costarricenses. Para poner un ejemplo para la audiencia, ¿qué cosas que antes se podían hacer o que medio se toleraban ya no se van a tolerar? Por ejemplo, y algo muy importante fue el hecho de incorporar al gobierno a las compras públicas dentro del espectro de la protección a la competencia. ¿Por qué? Porque hasta este momento el gobierno compraba y hacía sus carteles de licitación casi que hechos a la medida. Usted lo leía y dice, aquí solo aplica un proveedor y con cierto precio y los demás no pueden entrar. Y con esta ley, los carteles tienen que ser lo suficientemente amplios y transparentes para que todos los oferentes puedan proponer sus productos en función de la compra del Estado. Eso significa que los precios van a bajar, que la calidad va a ser más extensa y que la realidad del impacto del trabajo del gobierno para las comunidades va a ser más específica y más bondadosa. Un ejemplo específico que lo puse sobre la mesa con el especialista del BID, que vino a Costa Rica en función del proyecto de la competencia enviado por la OCDE, es el del Ministerio de Seguridad Pública con la compra de las patrullas. En el cartel dice específicamente el Ministerio de Seguridad Pública, solo podrán optar por esta nueva compra de patrullas las empresas que hayan tenido algún tipo de venta al Ministerio de Seguridad Pública en motos o vehículos en los últimos 3 años. Solo hay una empresa en el país que cumple con ese requisito. Entonces eso es desigualdad para las otras agencias que también pueden tener productos que le puedan ser de beneficio y de bondad para la fuerza pública para ejercer su trabajo de seguridad a los ciudadanos. Eso no puede volver a pasar. Esa especificidad de la norma a veces raya en camisas a la medida, que es lo que se quiere evitar, las buenas prácticas para que todos puedan trabajar mejor. ¿Influye también en el sector privado, por ejemplo, en mercados de importación de productos? En todos los aspectos. A nivel de producción, a nivel de importación, a nivel de exportación, a nivel de unión de empresas, de supermercados, esta cadena se quiere unir con esta otra y eso va a significar un acomodo de los precios en perjuicio de la población. Eso va a ser regulado no solo de oficio, sino también por denuncia, y las empresas van a tener que rendir sus explicaciones, no solo por los castigos que pueden generarse en función de si usted lo que está haciendo es una práctica equivocada, monopolística o oligopólica, y el que tiene que defenderse es al costarricense. Un ejemplo que en este momento está sobre la mesa es la transmisión de los partidos de fútbol mediante un solo canal donde todos dejan de transmitir y todo se ve en una sola plataforma que hay que pagar. Eso ya está siendo investigado y vamos a ver qué es lo que dice la Coprocom. Pasemos a otro tema. Al tiempo que se avanza con la OCDE, bueno, el país ha estado en una discusión muy fuerte sobre la situación fiscal, ¿verdad? Así es. Para nadie es un secreto que el gobierno, gasta más de lo que tiene y durante años ha acumulado un déficit que para un país en vías de desarrollo se torna muy difícil de manejar. Ojalá fuéramos una economía rica, donde un déficit de ese tamaño es más manejable, pero no lo somos. Y el ministro de Hacienda hace un anuncio en estos primeros días de febrero exponiendo que la situación de la deuda pública podría llegar a representar más del 70% del PIB en el 2024 y les pido a ustedes una serie de medidas para reducir el tamaño de la deuda. Mi primera pregunta es, ¿cuál es su primera impresión? Mi primera impresión de lo que el gobierno por medio del ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa a proponer es que no han entendido que la fórmula del PAC no es buena para el país, porque no saben administrar. Piden más ingresos para poder apagar los incendios, pagando la deuda cara que su propio partido
por medio de la administración Solís Rivera dejó como préstamos a corto plazo y con intereses carísimos, lo están queriendo resolver, deme plata, pero no están ni conteniendo el gasto, siguen gastando a manos llenas de forma irresponsable. De hecho, gastan 3 veces más de lo que estamos obteniendo por ingresos frescos, y no solo eso, sino que no están reactivando la economía, no están generando empleo y no están generando confianza. ¿Qué mayor desatino de parte del señor ministro que decir en 3 días que el lavado de dólares implica el 22% del Producto Interno Bruto? Lo dijo un viernes, lo dijo 3 veces, y el lunes siguiente no solo lo volvió a decir, sino que cuando se le confronta dice, es que me estoy dando cuenta que me equivoqué, no era un 22%, era un 4% del PIB. En el manejo de la calculadora en el teléfono me equivoqué. Eso no es una equivocación, uno se equivoca una vez, pero ya 4 veces de decir las cosas, o 3 veces, significa que es adrede y está queriendo impactar directamente con la economía. Y eso generó más el adelanto del informe de Moody's, que nos bajaba la calificación. Ambos comentarios significaron casualmente, aunque no creo en las casualidades económicamente hablando, que los bonos de Costa Rica bajaran en la ventanilla de Bloomberg cerca de 7 puntos. El costo y el valor de los bonos. Me parece que es delicado, me parece que ellos no han entendido. De hecho, las propuestas presentan 4 alternativas para todas juntas apagar el incendio y empezar a la bonanza del país según ellos, y uno de esos es quitarle los excedentes a instituciones como el INA, como el INDER, como la Junta de Protección Social, como Fonatel, para poder agarrar esos dineros y trasladarlos al pago de deuda por 226.000 millones de colones. ¿Cuál es el problema? El año pasado, cerca de septiembre-octubre del año pasado, la Asamblea les aprobó 1.500 millones en eurobonos, que es para agarrar plata fresca, pagar el préstamo caro, bajar los intereses y tirar la deuda a largo plazo. Esos 1.500 millones suman 860.000 millones de colones. Solo usaron el 30%. En este momento, al día de hoy, tienen en el Banco Central, por transferencia del Ministerio de Hacienda al Banco Central, cerca de 600.000 millones de colones, que es para lo que quieren la plata de los excedentes. Es decir, no la ocupan. Ese proyecto no necesita ser aprobado para poder suplir las necesidades que tiene el gobierno en este momento de pago de deuda. La plata la tienen que usarla. No tienen que hacer todo el teatro de necesidad y sacar el violín de necesitamos que nos aprueben esto, si no nos vamos al despeñadero, como fue el sonido de sirenas del 2018 con el plan fiscal, que no digo que no sirvió, que no digo que tuvo su impacto, no era el mejor plan fiscal y tuvo un impacto directo en el bolsillo de los costarricenses, eso está claro, pero la plata la tienen. No ocupan este proyecto de ley. Me parece que el Ministerio de Hacienda equivoca la situación del país. Ahora que usted se refiere, por ejemplo, a Moody's lo que dice es que lo que tiene por comprobado es que el Estado costarricense es incapaz de reducir el déficit fiscal. Entonces pensemos a más largo plazo. Imaginemos, que viene el próximo gobierno, no sabemos de quién va a ser. Así es. Imaginemos que el panorama, o evaluemos que el panorama de crecimiento de la deuda va a ser ese. Y el próximo gobierno recibiría una deuda que ya está entre el 60 y 70%, y en 2 años llegaría al 24%. ¿Ustedes qué harían entonces? Por ejemplo, si ustedes fueran gobierno y recibieran ese panorama. Primero, no estamos diciendo que las alternativas adicionales del plan rescate que tiene el gobierno no pueda ser analizado. El asunto es que no hay confianza, porque el gobierno sigue gastando como si tuviera la situación del déficit controlado y no la tiene. Entonces tiene que tener mayor lógica. Pero yo quiero hacer un hincapié aquí, en este momento que usted dice que el gobierno sigue gastando. Pueden haber cosas que siempre en instituciones públicas pueden haber despilfarros, pero a nivel de gasto, si usted lo ve macroeconómicamente, el gasto está más controlado que antes, o está creciendo menos. Se aprobó en la reforma fiscal, se aprobó el paquete de medidas de ahorro en el crecimiento de los salarios, donde hay más gasto. Empleo público. Sí, falta empleo público. Pero empleo público, este diputado le dice a la ministra de Planificación en la Comisión de Gobierno y Administración, donde se tramita, que eso no sirve. Y no solo lo digo yo, la Contraloría General de la República dice, esto no sirve.
y empiezan con las aplicaciones de las medidas OCDE a una nueva redacción, y cuando nosotros empezamos a presionar de ¿para cuándo? Díganos, porque necesitamos tramitar esto rápido, no me lo pidan, no me lo den ya para pedírmelo para mañana, me lo dicen expresamente de planificación, que va a ser presentado después de las elecciones municipales. O sea, ¿ustedes están de acuerdo? Y hoy la ministra sale diciendo que no lo presentó antes de las municipales porque los diputados estábamos en campaña. Miente de nuevo el PAC. Ellos son los que dijeron que lo iban a presentar hasta finales de febrero. No, nosotros impedimos que lo presentaran antes. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con la reforma del empleo público? Nosotros estamos de acuerdo con las buenas prácticas. De hecho, la cifra público, que da ayer el ministro es muy más optimista de lo que se había hablado antes. Claro, y empleo público significa mejorarle la situación a todos por igual. Ya es tiempo de que la gente empiece a ser medida por objetivos y metas, no por cuánto tiempo está sentado frente a una computadora haciendo cosas que no se sabe qué productividad tienen y qué eficiencia tienen. Me parece que empleo público no solo es cuánto me ahorro, sino cuánto en eficiencia logro en la ejecución del trabajo. Y eso es lo que estamos abocados a ver según las prácticas OCDE. Sí. Hablemos muy rápido en específico de las medidas que propuso el ministro. Ya usted mencionó la del superávit, pero hay otra que se trata de reacomodar las utilidades de las empresas públicas, básicamente el INS, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y creo que Correos de Costa Rica. Así es. Y tomar una porción de sus utilidades para pagar la deuda. A su vez, los bancos piden, bueno, sí, pero reacomódeme las cargas para fiscales. Ese desmadre que se tiene ahorita de cargas para fiscales, que le tienen que dar al Infocop, que le tienen que dar a CONAPE, además tienen que pagar impuesto de renta, y entonces ellos dicen, no, hágame un solo monto que yo tengo que darle y usted lo distribuye como quiera. Eso lo hemos dicho nosotros en Nueva República, no una, sino varias veces. El desorden que hay en las transferencias, que se las hacen obligatorias y no se sabe en qué se está utilizando, me parece que es hora de ponerle una transparencia y un orden específico. Los bancos deberían de tener un porcentaje de sus utilidades, pasárselas al gobierno y que el gobierno, sin salirse del espectro de la inversión social, diga a dónde le va a pasar cada año según las necesidades que tiene. Pero para eso tiene que implementarse un proyecto que de hecho es presentado por este diputado en la Comisión de Hacendarios, el proyecto Base Cero, que significa que todos los años todas las instituciones del gobierno tienen que empezar de cero su presupuesto como si fuera la primera vez para justificar cada programa, cada pago y cada proyecto que se esté desarrollando durante el año. ¿Qué pasa en este momento? El presupuesto de este año es machotero del año anterior, nada más le ponen la inflación y algún proyecto que se le ocurra a la cabeza que esté en ese momento de la institución. Eso tiene que acabarse. Si las instituciones no saben qué proyectos van a tener, el gobierno, por más que se cambie la transformación de las cargas parafiscales de los bancos por medio de los dineros que les llega, no va a saber a dónde se está implantando, a dónde se está invirtiendo, por lo tanto seguiríamos con la tendencia ideológica y no técnica del desarrollo del país. Los préstamos para pagar deuda interna. Incluso el ministro dijo una frase, es amárrenos. Ese que ustedes le pongan. Ese amárrenos me parece muy curioso porque el PAC lo tiene pero no lo usa. Nosotros en el proyecto de eurobondos del año pasado le dijimos, usted tiene que utilizarlo solo para el pago de la deuda, no puede entrar a cuenta corriente, no puede dejarlo parqueado. Y en este momento tenemos 70% de esos 1.500 millones de eurobonos, de dólares en eurobonos, parqueados en una cuenta en el Banco Central sin utilizar, como si no los estuvieran necesitando. Y nos presentan un proyecto que urge aprobar, según ellos, para captar la tercera parte de lo que ya tienen en el Banco Central para pagar deuda. Es ilógico, pero vámonos a la parte complementaria de la idea. Estamos de acuerdo con la curva de pagos y los compromisos que tiene Costa Rica, no solo en el 2020, sino principalmente en el 2021, que es mayoritariamente superior a la del 2020, necesitamos tener un plan A, y ni siquiera B, un plan A para poder salir de lo que nos metió en la administración Solís Rivera. Y necesitamos tener acceso a fondos no solo no reembolsables, sino a cooperación a una tasa de interés del 2-3% de parte del Banco Mundial, del BID, de la Cooperación Francesa, del CAF, por ejemplo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, y generar esos recursos, aprobarlos y que tengan el compromiso de pagar. Si ellos fueran transparentes y usaran lo que se les da para hacer lo correcto, estaríamos en este momento en otra circunstancia y yo creo que nadie se opondría, pero es que ellos no solo tardan en tomar las decisiones, sino que las toman convenientemente y en el ínterin
toman decisiones que ponen en riesgo el dinero. En este momento estamos pagando, insisto, muchos intereses con una deuda a corto plazo y en muy malas condiciones de negociación, teniendo la plata para haberla canjeado por intereses bajos y a largo plazo. Me parece que el PAC, insisto, no sabe para dónde va, no sabe qué es lo que tiene que hacer con la plata y tiene sus prioridades muy establecidas, que no digo que no sean parte de lo que ocupa el país, pero yo creo que tienen las prioridades invertidas. Tienen primero la carreta que los bueyes, y los bueyes tienen que ir adelante para ir marcando el camino de la carreta. Un último tema, la disputa por la regla fiscal. Ya el país está cerca de llegar al 60% del nivel de deuda. Cuando eso ocurre, el gasto de capital, o sea, el gasto para infraestructura, o sea, para carreteras, para escuelas, se frena. También va a tener un tope. Sí. Hay dos tendencias. Una que es liberar el gasto de capital de ese tope, y otra es la versión de que la regla debería ser todavía más estricta. La de la Contraloría. Sí, porque se tendría que aplicar sobre los presupuestos ejecutados. Así es. El ministro no quiere ni una ni otra. Él dice, me quedo con la que está hoy. Dice, la versión de la Contraloría nos puede llevar a una recesión, y el otro lado, el de liberar el gasto de capital, dice no es una buena señal para las calificadoras. ¿Ustedes de qué posición tienen? La de la Contralora está más cercana a la del ministro, en la teoría de lo que dijo ayer el señor ministro. Nosotros estamos con la gran necesidad de que el gobierno deje de gastar, y si se le libera el gasto, no sabemos qué va a hacer. Si ya en este momento restrictivamente no hacen eficiencia en los trámites, pues me parece que sería muy peligroso liberarles el tope de inversión como lo quiere el grupo cercano a Otón Solís en el gobierno de la República. Me parece que lo más prudente es respetar lo que está en el plan fiscal, yéndonos hacia el lado de la Contraloría para poder tener la certificación y el respaldo de que la plata se va a usar oportuna y correctamente. No es bien recibido en los diputados, al menos de Nueva República, que el gobierno quiera seguir gastando a manos llenas, por una simple razón. En este momento, lo único que está moviendo la economía del país en el eje estatal es la inversión de obra pública. Pero no es que está invirtiendo plata nueva, es que todos los proyectos que por años estuvieron esperándolas a ser ejecutados, el ministro Méndez Mata llegó y agarró al bate y empezó a poner a trabajar a la gente. Y eso significa todo lo que estamos viendo en obra vial, por ejemplo. Pero también hay que tener claro que eso no es plata nueva, es plata que ya estaba en su gran inmensa mayoría, esa ejecución lo que faltaba. Me parece que están asustando, como es casual en el Partido de Acción Ciudadana, están asustando a no solo inversionistas, sino a la misma gente para que acepten todas las medidas que ellos pongan sobre la mesa sin chistar y sin decir no es cierto. Y perdón, pero ayer quedó evidenciado que el ministro no está hablando con la verdad, no está hablando técnicamente, y que esas equivocaciones de poner 22% del lado de dinero cuando es un 4%, de no decir para qué está el tema de del superávit, del déficit fiscal en un 8%, y decir que no sabe de dónde es, pero también dice que quiere meterle la mano a todo el mundo, liberando incluso el secreto bancario. Me parece que es sumamente delicado, porque el secreto bancario de Costa Rica es muy parecido al de Estados Unidos. Con una orden judicial es donde se accesan a los dineros o a las cuentas para ver qué está pasando. No es que está totalmente a la libre, como dice el ministro, y que Costa Rica es el único que protege que quién sabe cuáles inversiones de quién sabe cuáles malandrines que hay en Costa Rica. Me parece que a los costarricenses se les debe respeto y se les debe credibilidad y se les debe confianza. Es algo que ellos no saben hacer y que desde la oposición estamos tratando de equilibrar el escenario. No es no hacer nada, estamos de acuerdo que hay que hacer algo. El asunto es estemos claros en qué se va a hacer y obliguemos mediante cláusulas para que los dineros que vayan a llegar eventualmente este y el próximo año sean utilizados para lo que tienen que ser. Don Jonathan, muchísimas gracias. Un gusto. Un placer haber conversado con ustedes. Un último detalle, nosotros si nos tocara hacer gobierno tendríamos muy clara la hoja de ruta porque ya la tenemos. La hemos puesto sobre la mesa y el gobierno una y otra vez a los proyectos de ley que planteamos y a las ideas de financiamiento que planteamos dicen no me gusta, pero es más ideológico que técnico. Muchas gracias. Un gusto. Saludos a todos.